Hola, ¿qué tal amigos del derechoinformático.com? Muchísimas gracias por estar allí nuevamente. Esta es una edición más de Había una vez, el programa de los precursores, de aquellos que estuvieron desde el principio en esta materia que nos apasiona, que es el derecho aplicado a la tecnología. En el día de hoy nos está acompañando el doctor Carlos Ferreiros de Perú, actualmente residiendo en Francia. El doctor Carlos Ferreiros tiene un currículum gigantesco y amplísimo. Voy a hacer mención a algunas cositas nada más como para que tengan idea. Es doctor en Derecho, es especialista en nanotecnologías, biotecnologías, tecnologías de la información, es magíster en informática jurídica y del Derecho en Informática, diplomado en Relaciones Internacionales, magíster en Ciencias Políticas, abogado, sociólogo. Y sobre estos sociólogos especialmente estuvimos conversando recién, vamos a charlar un poco más puntual. Doctor, yo seguiría presentándolo, pero se nos acaba el programa, así que nada, le doy la bienvenida, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por tomarse su tiempo tan generoso de conversar con nosotros en Había una vez, este programa de los precursores y pioneros del derecho informático. No, al contrario, agradecido a ustedes por el interés que portan a los pioneros, como usted dice. Creo que es importante recuperar parte de la historia de cómo se formó y cómo evolucionó el tema del derecho informático en América Latina. Doctor, actualmente está residiendo en Francia, pero usted es nacido, criado en Perú. ¿De qué parte de Así. Perú? Yo soy de Lima, de la capital. Bien. Más o menos, ¿a qué edad comienza su interés? ¿Su interés nació con la tecnología, nació con el derecho y después se fue hacia la informática? Lo No, común es que por ahí me han comentado es que muchos empiezan por el derecho y después se interesan por la informática, o primero les gustaba mucho la tecnología y después cuando estudian derecho ven que pueden unir las dos cosas. ¿Cómo fue su caso? mi caso fue, yo empecé con sociología y con la sociología vi la necesidad de interesarme por los temas económicos. Hice Ujú. algunos cursos en economía y luego me orienté al tema de derecho para completar un poco el tema sociología y derecho. Entonces, la economía me sirvió a mí para ver algunas relaciones que no podía percibir yo desde el mundo sociológico. Y luego de esto, de tener esas bases, quise interesarme por por los indicadores más interesantes que tiene el tema político. Y el indicador mayor que tenía yo era la evolución tecnológica. Es como la tecnología, de alguna manera, había generado determinado tipo de proyectos sociales, había establecido relaciones de dominación-dependencia. Me interesaba mucho por esos temas porque eran temas que habían sido trabajados mucho por investigadores brasileños, argentinos, Torcuato Di Tella, Enzo Faleto, en fin. Todas estas escuelas permitían de que América Latina no podía quedarse en una relación de dependencia. Y el desarrollo había que elaborarlo desde una perspectiva de ver si es que el mismo símil, el mismo procedimiento, el mismo íter que se había dado para los países desarrollados podía ser el mismo para los países. Pero nos dimos cuenta de que había algunas dificultades mayores. Por lo menos yo me di cuenta de que teníamos que investigar más de cerca el tema tecnológico. Es ahí donde se genera la mayor productividad, la mayor rentabilidad. Y descubrí yo en los años 80 un documento muy interesante de Cardoso, de Brasil, que había trabajado el tema de dominación-dependencia sobre el cambio del régimen de dominación que había pasado de la situación inglesa a la situación americana. Los americanos habían sustituido a la dominación inglesa en América Latina a partir de 1900 y ahora se acercaba a una nueva relación de dominación, pero a través de instrumentos que ellos utilizaban, que eran instrumentos tecnológicos muy fuertes. Y estos instrumentos permitían recuperar una mayor rentabilidad, una mayor productividad. Productividad que se podía hacer neutra, es decir, que podíamos tener una productividad mayor en lo social, en lo económico, en lo político, con el uso de las... Pero lo que me di cuenta también era que había un tema mucho más interesante, de que las tecnologías, y en particular la tecnología de la información y del conocimiento, generaban una nueva forma de organización y de producción social. Una consulta, Porque doctor. Más o menos, ¿por qué año a usted
le surge todas estas inquietudes que nos está Los contando años ahora. 80. En los Los años años 80, 80. bien. Sí, yo había terminado sociología en el 71, había hecho Ajá, economía hasta el 74 y del 74 al 78 terminé yo derecho. bien. A partir del 80 me entran estas preocupaciones, ver cómo es que podían darse un cambio, y no hay que olvidar que en los años 70 hay un régimen muy importante que se da en el Perú, que es el nacionalismo con Velasco Alvarado. Entonces se recuperan, se nacionalizan muchísimas las industrias americanas, hay una tensión muy fuerte, hay el problema de Bretton Woods, en la inconvertibilidad del dólar, hay temas el tema de la crisis petrolera, se producen muchos efectos sociológicos, políticos, económicos, y es ahí que empieza mi motivación. Así que usted se está recibiendo de abogado más o menos en el 80 y 78. 78. Bien. Entonces, a partir de los 80 usted empieza a surgirle estas inquietudes. Por lo que estuve mirando, usted en el 88 se recibe, se doctora en Sí, Francia. 10 años después, bueno, en el 91 me doctoró en Francia, Ajá. pero el 88 me graduó recién de abogado, porque en el 78 yo termino la carrera de abogacía, Ujú. pero me vengo a Europa en el año 80. Y no regreso sino hasta el 80 y que me graduó yo de abogado. Es decir, yo no tenía todavía la graduación de abogado, ya estaba estudiando informática y derecho de la informática en Europa. ¿Usted estudió informática? Yo estudié informática con la formación europea, es decir, Bien. teníamos cursos en informática jurídica que eran cursos de informática pura. Y después, en informática teníamos algunos cursos que eran curso de derecho informático, curso de contratos informáticos, curso de bienes informáticos, curso de derecho informático de personas. O sea que había toda una regulación, una revisión mejor de los diferentes códigos y cómo estos códigos eran modificados por la informática. Cómo esa transversabilidad de la informática permitía, de un lado, regularlos, es decir, regular todo lo que era el derecho de personas, intimidad, privacidad, honor, imagen, en fin, todos esos temas. Pero del otro lado había todas las aplicaciones jurídicas a estos ámbitos. Es decir, todas las aplicaciones que ahora le llaman el legal tech, que Claro. no es sino las aplicaciones informáticas del mundo jurídico. O sea, hay dos ejes realmente. El eje informática jurídica, cómo es que la informática es capaz de interrelacionar al ámbito jurídico, el derecho, en fin. Y del otro lado es cómo el derecho regula la informática. Y Ujú. esta es la parte más interesante, porque ahora se da cuenta que el instrumento tecnológico, eh, puede hacer muchísimas cosas, pero no todas las cosas que hace el instrumento informático son legales, o sea, son justas, son apropiadas. Es decir, a través de la tecnología podemos hacer muchísimas aplicaciones que pueden servir, que pueden rentabilizar, que pueden mejorar la productividad. Pero del otro lado, hay necesidades regulares, regularlo a través de los contratos bien hechos, obligaciones de las partes, restablecer todo el tema de la intimidad y la privacidad que permite la tecnología. ¿Ya? En los aspectos más banales, encontramos que la informática puede desarrollarse. Uno de los artículos que escribí en algunos años era: el cepillo de dientes lo está espionando usted, lo espía usted. Por decir de que hay instrumentos que ahora tan banales que cualquier aplicación informática puede introducirse y puede amenazar o vulnerar los derechos. Bien. En el 78 usted termina la carrera de Derecho, decide irse a Francia. Sí, llego a Francia el Bien. año 80 y sí, ¿Y me qué es lo que lo permite. motiva a irse a Francia? ¿Por qué Francia y no España, Alemania, no sé, África? ¿Por qué Francia específicamente? Porque yo trabajaba en esos momentos en el Ministerio de Agricultura y Alimentación y tenía abierta la posibilidad de ingresar a un instituto que se llama el Instituto Agronómico Mediterráneo. Yo parto
con el deseo de hacer un curso de desarrollo rural en el Instituto Agronómico Mediterráneo. El año 80 al 83 tengo mi maestría en desarrollo rural y me intereso por el tema de la informática. Ya estaba en Francia y pues podía tener la posibilidad de continuar los estudios. Ya tenía el segundo edificio del lado de sociología y de economía. Me había graduado en desarrollo rural y había conocido el tema de la economía agroalimentaria que recién empezaba a desarrollarse en esos momentos. Habían algunos trabajos de Gutelman, argentino igualmente, y habían sido trabajados mucho en ese instituto. Entonces me intereso yo por esos temas que son temas que van a provocar una línea de investigación relacionada con cuál es el futuro, cuál es la tendencia que tenemos nosotros en América Latina, en términos de seguridad alimentaria, en términos de provisión alimentaria. Sabíamos del tema de la biodiversidad. Es decir, me interesaban esos temas porque eran temas importantes para la FAO, para las organizaciones nacionales nuestras, para los centros de investigaciones internacionales, el Centro Internacional de la Papa en el Perú, el CIMIT en México, en Chapingo, el IRRI en Filipinas, que eran centros de investigación en los cuales se desarrollaba las tecnologías del futuro. Y estas tecnologías del futuro permitían alimentar a esa gran masa demográfica que se avecinaba y que estaba calculada para 7, 12, 15 millones, ya miles de millones de personas en el mundo. Pero del otro lado empezaban a surgir otras tecnologías, y es ahí donde me interesa el tema del IDTISH, otras tecnologías que iban a rentabilizar inclusive mucho más. Ya en el tema agroalimentario ya habíamos visto algunas tecnologías que daban este soporte de rentabilidad, de productividad. Entonces nos damos cuenta que en el mundo jurídico también era posible que estas tecnologías pudieran tener una intervención. Y esa relación la capto yo en los años 84, que ingreso yo al IDTISH. Y es ahí donde descubro todo un mundo que había que desarrollar. Ya no era solamente el mundo de la producción, el mundo agroextractivo nuestro en América Latina, sino había otro mundo que era el tema de la regulación del derecho. Ahora bien, doctor. Había también otro tema, sí, que era el tema de las regulaciones, que ya había previsto, que era el tema de las regulaciones de la biodiversidad, es decir, cómo el derecho podía regular algunas creaciones intelectuales agrarias. Entonces, pasando este tema de lo agrario a lo jurídico, ¿hay necesidad de que se den estas regulaciones o no? En el campo agrario ya se habían dado algunos efectos muy fuertes, que era la patentabilidad, por ejemplo, del frijol mexicano, que había sido adquirida por algunas firmas americanas. Se estaba trabajando con maíces de ingeniería genética que podían sustituir en algunos a los maíces originales. O sea, había un problema ya digamos, de apropiación, y que ese tipo de apropiación podía generarse también en el mundo de derecho. O sea, había una cierta similitud. Podía ser determinado tipo de instrumentos que condicionaran este tema o profundizaran el tema de la dependencia. Ahora, la gente que lo rodeaba, sus afectos o sus amigos, cuando usted les decía, no, estoy estudiando o me interesa el derecho informático o el derecho aplicado a la tecnología o la relación que existe entre la tecnología y el derecho. Hoy en día, a mí inclusive por ahí me preguntan qué es eso. En esa época, en esos años, ¿qué le decían? ¿O le decían algo? Bueno, pero pasaba lo mismo con la sociología, ¿eh? La sociología no es simplemente una materia que ingresa en América Latina en los años 75, 76. Hablar de materialismo histórico, materialismo dialéctico, las teorías marxistas, el tema de los clásicos economistas, el tema de la ruralidad, o sea, son temas raros. Creo que el interés es un interés personal, un problema relacionado a la psicología, a la sociología de cada cual, que se interesa por temas que son temas que parecen absurdos, raros,
y que a futuro hablaremos, pues ya no solamente del tema de los TIC, del derecho informático, sino que vamos a hablar de los temas convergentes de todas las otras tecnologías. Por eso me intereso más yo al tema ahora de las NBIC que a los temas a la parte del derecho informático. Y el derecho informático es solamente una parte de otra cara, la otra cara de Jano, que es la informática jurídica, es decir, cuáles son las aplicaciones del Ujú. ámbito informático al ámbito jurídico, que es el otro lado que no se ha querido ver. Y ahora se está trabajando más en esos temas, es decir, las aplicaciones que pueden llegar a sustituir por robots o por mecanismos de ayuda a la decisión, a las decisiones de los abogados, magistrados y otros. Es decir, son las aplicaciones las que están alterando más el tema del ámbito jurídico que el tema de la regulación. Parece raro, pero es así. Es decir, Ujú. necesitaríamos interesarnos más por cómo regular esta tecnología que se nos escapa, que es más rápida que el derecho. Hay una diferencia abismal entre lo que se produce a nivel informático o tecnológico y lo que puede ser regulado. Es ¿Usted abismal. cree que estos cambios vertiginosos que se dan y que cada vez cuesta más por ahí regularlos por la celeridad, el problema es la tecnología que cambia muy rápido o la sociedad que va intentando ajustarse a esos cambios tecnológicos y entonces el derecho, que en sí lo que regula son relaciones humanas, le complica la vida cuando tiene que entender el legislador a la sociedad y a su vez transmitir o traducir en legislación esos cambios de humores o de conductas sociales? Lo que ocurre es que son distintos tiempos y estos tiempos están vistos desde la perspectiva lingüística, la perspectiva antropológica. ¿Cómo explicar esto? O sea, nuestros códigos, nuestras leyes datan de mucho tiempo. En algunos casos hay figuras jurídicas que se han mantenido por 50, 100 años. Y el lenguaje jurídico ha cambiado en los 50, 100 años que permanecen estas instituciones. Pero a su vez la antropología, es decir, la famosa cultura jurídica ha cambiado. Y en tercer lugar, tenemos diferentes tipos de tecnologías sobre las cuales se basan estos conceptos jurídicos. Una primera lectura es si es que el concepto jurídico que se presume es unívoco, que no es polisémico, por definirlo de manera negativa, es capaz, sinónimo con otros conceptos que pueden ser vecinos, que pueden ser el concepto de prescripción, por ejemplo, que puede ser utilizado en materia jurídica, en farmacia, en medicina, tiene una univocidad en cada una de estas. Tener ese acceso significa entonces que yo puedo utilizar un concepto jurídico a través del tiempo, 50, 100 años. No, no es posible entonces que algunos conceptos jurídicos permanezcan con el mismo valor que tuvieron hace 100 años. En segundo lugar, las personas y la cultura han cambiado. Y en tercer lugar, las tecnologías sobre las cuales se basan esos conceptos jurídicos han cambiado igualmente. Por eso tenemos tres niveles de lectura, primero, y en segundo lugar, podemos expresarnos a través de esta manera, de estas tres figuras tecnológicas, es decir, subsisten en los códigos diferentes tipos de acervo que permite tener lecturas diferentes de cada código. Por ejemplo, si yo leo un Ujú. código de 1900 y un código de 1980, las instituciones jurídicas han variado y a su vez se sustentan en diferentes tipos de tecnologías. En papel, se sustentan en tecnologías digitales, en tecnologías electrónicas o electromagnéticas. Cada cuerpo legislativo mantiene detrás de ella un sustento tecnológico. Antes se hacían pues las piedras Hammurabi, que son las Ujú. piedras. Ahora pues pasamos por el papel y después del papel hemos pasado al electromagnético, el electromagnético hemos pasado al digital. Es decir, estamos evolucionando y cada una de estas tecnologías le da un carácter particular a la forma en que leemos, interpretamos, argumentamos. Esa es la dificultad mayor. Es decir, es difícil de que podamos hacer una
una revisión completa de todas nuestras normas, utilizando nuestra argumentación de hoy. Bien. Inclusive, yo trabajé en un proyecto que se llamaba el Proyecto de Archivo Digital en el Congreso de la República. Estuve un año ahí, y lo que nos pidieron fuera que digitalizáramos la ley de 1904 a las leyes actuales de 1987, creo que era en esos momentos. Lo que ocurrió fue que pudimos recuperar todas esas normas, pero había que modificar el contenido de esas normas, es decir, aquellas que ya no servían de nada. Había que limpiar un poco el establo, y esta limpieza suponía pues que teníamos que reinterpretar con los útiles de ahora las normas anteriores, porque ya no servían absolutamente nada. Nos decían en esa época que Japón tenía 4.000 normas y eran suficientes para administrar el país. Nosotros tenemos alrededor de 50.000 normas aproximadamente en el Perú. En el Perú hay un gran escritor nuestro llamado Ricardo Palma, que es un antiguo jefe de la Biblioteca Nacional, que decía que en el Perú faltaba solamente una norma, aquella que hiciera cumplir a todas las otras. Es decir, que tenemos tal profusión de normas que no sabemos cuál es el estado real. Y hay una práctica muy generalizada que es deróguense todas las normas que se oponen a la siguiente. Con lo cual no sabemos qué técnica legislativa utilizar para derogar aquellas que se opongan a la siguiente. Pero las normas no son completas, son conceptos que existen en la norma. Entonces usted no puede derogar una norma, sino lo que tendría que hacer es derogar conceptos que están al interior de la norma. Es decir, hacer el reanálisis de qué contiene la norma y cuáles son las instituciones que ella regula. Y eso es un trabajo enorme. O sea, creo que ninguna de las instituciones que tenemos en América Latina puede saber en estos momentos cuáles son las normas que están vigentes. Y ese es uno de los trabajos más pesados que existe actualmente en América Latina. Saber qué normas están vigentes. Por este tema de la técnica legislativa, es decir, que se aprueban, se derogan, se subrogan normas y no sabemos cuáles normas están vigentes. Es decir, si un abogado se dedicara únicamente a utilizar estos criterios, pudiera hacerse caer todos los procesos en el mundo, porque no sabemos cuáles son las normas que están vigentes. Claro. Doctor, usted me dice año 87 vuelve a Perú. Sí, vuelvo 84, hago un Bien. descanso de 6 meses en el Perú y luego me marcho nuevamente a Europa. Voy a hacer la formación de informática jurídica en el 84 hasta el 85. 84-85 hago el magíster y empiezo a hacer la tesis. Pero entre tanto ingreso a la Escuela Diplomática de Madrid con una beca, un concurso realmente, y en el 85-86 hago relaciones internacionales. Bien, cuando usted vuelve a Perú, después de su paso por Francia y que estudia informática y que vuelve a Perú, ¿cuáles fueron los cambios más significativos que notó estrictamente en las cuestiones de derecho aplicado a la tecnología entre un país y otro, o entre un continente y otro? Abismal. Teníamos ¿Para mejor, para peor? En el Perú estábamos trabajando en el Ministerio de Economía y Finanzas con un aplicativo que se llama STARS para lo que le llamaban ellos la legislación que necesitaba el Ministerio de Economía y Finanzas. Es lo único que había, no había otra regulación. No había derecho informático, no había derecho de persona, derecho de contratos. En el año 87 es que con esta vuelta me permite hacer algunos modelos de contratos informáticos en el Perú. Y se hacen los primeros contratos informáticos a partir del año 92-93, ya de manera definitiva, con 5 modelos que se hicieron para la administración pública. Es decir, cómo hacíamos modelos de contrato, por ejemplo, software. El Instituto Nacional de Estadística e Informática me encarga eso y hago yo 5 modelos de contrato que van a servir para que la administración pública pueda, en licitaciones,
Apple II, le llaman aquí, hacer los modelos de contratos que le permitan eso. Los otros serán, pues, modelos de banco de datos u otros. Entonces, se interesan ya algunas empresas a crear otros modelos de contratos que van a seguir esta huella. Cuando usted termina sus estudios o se gradúa de abogado ya en Perú, esto me dice fue en el año 88 aproximadamente, ¿sí? ¿En qué año vuelve a Francia? Regreso al Después 88. después de haberse recibido de abogado, ¿no? Claro. Regreso en el 89, continúo con la tesis y termino la tesis de doctorado en el 91. O El sea, tema de usted la va tesis, saltando de un continente a otro, así, va haciendo un poquito acá, va un poquito allá, va mezclando las dos cosas, que por ahí, más allá de atrasos o no, debe ser interesante el poder fusionar ambas culturas. no solamente eso, sino que la idea que tenía yo en esos momentos y la sigo manteniendo es el tema de la transferencia de información, de transferencia de conocimientos. O sea, quiero de que mi país, América Latina en general, pues puedan tener la mayor información posible. Transfiero información, transfiero conocimiento, hago cursos, desarrollo programas, participo en reuniones que nos van a permitir hacer emerger la idea de que hay necesidad de regular las tecnologías estas que vienen de fuera, como ahora regular la tecnología del cloud, que es interesantísima porque somete a prueba el tema de la soberanía, el tema de la independencia, el tema de la hegemonía, porque muchos de los clouds no están, o de la infraestructura de los clouds no están en América Latina, están fuera, entonces se requiere una regulación particular y entramos ahí al derecho internacional privado, derecho internacional público que nos permita tener una buena relación para saber qué cosa es lo que podemos hacer. Y esto está vinculado al tema de la gobernanza de Internet igualmente. Es una gobernanza que va a mantener el Ministerio de Defensa o el Departamento de Estado americano y el Departamento de Comercio americano a través de tres instituciones que son las que van a administrar Internet y que no va a ser cedida esta definitivamente a los países de América Latina ni a otros lugares y tenemos que optar por fórmulas alternativas de crear o asociarnos a otros Internet que se están creando fuera, en China, en Rusia y en otros lugares, porque sabemos que es uno de los puntos débiles de nuestra relación a futuro. Si se cae Internet, creo que el interés de saltar de un país o a de otro es eso, transferir conocimientos, permanecer alerta sobre los temas de soberanía, sobre los temas de dependencia, los temas de desarrollo. Ese es el granito sociológico que siempre se está moviendo, es el granito económico que está detrás, diciendo, bueno, hay una relación de poder y esta relación de poder pues hay que establecerla de una manera tal que nos permita regular en alguna medida nuestro propio desarrollo. Establecer por lo menos que nuestro proyecto social y nuestra estrategia sea una estrategia que nos permita no ser tan dependientes, tan sometidos a dictats externos. Esa es la idea. La idea es una, una esperanza de mantener que la soberanía, la competencia nacional puede existir con relación a otros. Bien, hemos llegado casi hasta el año, casi a la década del 90, pero acá, llegando casi a la década del 90, le pido pongamos un punto, vamos a rebobinar un poco y le pido a usted cuál es el recuerdo más nítido que tiene de su época de la secundaria en Perú, hoy por hoy, ¿qué cosas recuerda así con mayor cariño de esa época? Ah, la secundaria. La secundaria es una época bonita, es una generación de los años, de los 15 años, a los 20 años, a los 18 años. Ujú, Antes no será mayor sino hasta los 21. claro. Algo que, no, que vivimos, es una de preocupación, de juegos, de aprensión, o sea, aprensión con H, es decir, aprendíamos, Aprender. exacto, captábamos la realidad y nos dábamos cuenta del valor que tenía pues la familia, valores tradicionales, entre comillas, ¿no? Es decir, los valores de patria, valores de familia, valores de solidaridad,
fraternidad, esos valores que imperaban dentro de la sociedad peruana. ¿Y qué recuerdo tiene de esa época que usted diga, ah, acá fue el momento en el cual a mí me decidí o me empezó a interesar o tuve una inclinación hacia lo que es el Carlos Ferreiros de hoy en día? ¿Hubo algo en especial que uno dice, ah, acá me hizo clic y empezó a ver que había algo que a usted le interesaba y que lo ha marcado en el día de hoy? En el último año de secundaria nos entregaron a nosotros unas pruebas psicotécnicas que habían sido elaboradas y realizadas por cada alumno al ingreso de la escuela secundaria. Y esas pruebas psicotécnicas debía uno marcar cuál era la profesión que quisiera seguir en el futuro. Yo había marcado derecho, claro, porque al final me encontré yo con que había empezado con sociología. Quizás por el tema de la vivencia en cotidiano, de la pobreza, del problema de la migración, muchísima migración en esos años 60, el problema del terrorismo, el problema de los años 60 con muchas guerrillas en América Latina, la influencia cubana, algunas guerrillas nuestras internas, me dieron ese cambio de pasar de mi primera vocación de derecho a la vocación de sociología, ¿no? Interesarme por qué. Y descubrí pues que el mundo no era tan tierno, tan humano como habíamos pensado, tan igualitario como habíamos pensado. Quizás ese fue el paso principal de ese recuerdo, que es un recuerdo negativo. El recuerdo positivo son los años 60, son los años todo ¿Le buen gusta el peruano. fútbol? Pues jugué en la Alianza Lima en las divisiones inferiores Ajá. cuando era muy joven, adolescente. Mi padre era dirigente de la Alianza. Y no sé si por complicidad con algunos amigos que habían participado como jugadores y dirigentes, pues pude jugar en la Alianza. Algunos amigos de mi padre habían participado en las Olimpiadas del 36, Adolfo Magallanes y otros, y habían dado pues esa famosa derrota de 4-2 contra Austria, y que el Hitler había sugerido que se volviera a jugar el partido. Perú se retiró junto con Colombia y pues se estropeó la imagen de los alemanes. Eduardo Galeano decía de que eso debe contarse en las escuelas de Perú. No hemos hecho el esfuerzo todavía de hacer esa práctica, de haber hecho ese bras d'honneur, como dicen aquí, a Hitler en el año 30. Entonces, ese es el lado positivo, el fútbol como una pasión que se desarrolla hasta los 18 años, 19 años, que nos permite pues ingresar con mucho optimismo a la escuela superior, a la universidad. Creo que el fútbol es un aliciente. Así que Teófilo Cubillas sería alguien, para usted, siendo de Alianza Lima, alguien que digamos, lo ha admirado, ¿puede ser? No, con Teófilo nos hemos dado de patadas aquí. O sea, Ah, ¿sí? con Teófilo vivíamos ¿qué digo? Pues 3 kilómetros. Él es de Puente Piedra y yo soy de Ventanilla. Entonces, ya jugábamos con Teófilo cuando él debutaba en un equipo que era el Huracán Boys en Puente Piedra. Y Sí, después sí. cuando él pasó al Alianza Puente Piedra, y quien lo lleva a jugar a la Alianza Lima es Inocencio La Rosa, que es uno de los antiguos deportistas de Puente Piedra, que interfiere mucho para que él ingrese a la Alianza Lima. La historia de él, de los equipos de Puente Piedra, con los cuales hemos vivido mucho tiempo, nos ha servido de referente. Yo conozco bien a Teófilo y él me conoce bastante bien igualmente. Ah, mire. Bueno, el fútbol tiene mucho de sociología. El fútbol, por lo menos en América Latina, el fútbol es la sociedad, el fútbol es la interrelación, el fútbol nos describe muchísimas veces. Yo me gusta mucho el fútbol, soy hincha de River, ¿no? Así que, pero no soy ni buen jugador ni nada por el estilo, yo me dedicaba al ajedrez o al básquet más que nada. Pero uno no puede negar la influencia que tiene el fútbol en los países de América Latina, por lo menos, y la importancia que tiene para la sociedad el fútbol como elemento distractivo o como elemento de entretenimiento. Aglutinador. Pancho Villegas decía
Lo que le falta a este mundo son democracia y punteros izquierdos. Ujú. Es un viejo jugador argentino que tenía esa frase que gustaba mucho, ¿no? Bueno, yo he visto muchísimos equipos argentinos en los años 57, cuando campeonó el sudamericano, precisamente los famosos del River, ¿no? Corbata, Sibori, Masco, Angelillo, Jaime Cruz, Néstor Raúl Rossi, Omar Rossi, Carrizo, bueno, todos ellos los he visto en esos años. Tenía 11 años y ya veía fútbol en el Perú. Bien, lo traigo ahora, vamos a saltear la década del 90 para después volver, ¿no? Como para ir y mechando un poquito de cada década. Desde aquellas épocas de futbolista, que después voy a volver, porque hay algunas cositas que me interesan mucho saber. Llegamos al 2000, toda la década del 2000. ¿A dónde le encuentra a Carlos Ferreira la década del 2000? Ah, me cuenta en el INEI. Yo estoy en esos momentos haciendo una consultoría en el INEI y me dicen qué vamos a hacer con este cambio de dígitos, el famoso problema que existía y que no sabíamos qué iba a pasar con el gran crack que que todas las máquinas iban a dejar de funcionar. Estoy en el INEI, estoy trabajando con ellos para ver cómo es que podemos resolver el tema, ¿no? Hicimos algunas simulaciones, en fin. El tema se pasó bien. En el año 2002 empiezo a escribir un libro con otros amigos, Audilio González y Valentín Carrascosa. Publicamos un libro en el 2004, que era el libro Los contratos en la sociedad de la información, que nos los editó la editorial Comares en Granada. Este libro fue un libro interesante porque nos permitió acceder al mundo español con algunas ideas que habíamos desarrollado ya entonces. Hay toda la modelización de los contratos. Modelizamos el contrato de acuerdo a Potier, en 1804, él había sido encargado por Napoleón para crear una especie de sistematización del código. Y nos permite, pues, a través de Potier, presentamos la modelización de los contratos en la sociedad de información, en los diferentes tipos de modelos. Eso fue el más saltante en esos años, 2000, 2004, la elaboración del libro, conferencias. Seguíamos enseñando en la universidad, en Montpellier, en Perpignan, en Alès, la mina de Alès, en Celsa Sorbona, en fin. Continuamos haciendo cursos y hacíamos idas y vueltas a América Latina. De alguna manera, tratar de crear nuevos elementos. Antes del 2000, estoy preparando un grupo que se llama el Grupo de Fedatarios Juramentados en Informática en el Perú. Es una formación que se hace a través del Colegio de Abogados de Lima. Y es una formación de 620 horas en las cuales preparamos un primer curso que sería un curso de introducción al derecho informático, realmente, con algunas aplicaciones de fe informática, ¿no? Y con el tema de numerizar, digitalizar todo el procedimiento de digitalización. Eso se hizo con 45 estudiantes, muchos de ellos participaron en esta aventura, entre ellos Carlos Pedrosa, que está en el grupo, Uh-huh. y que es uno de los principales egresados de esa promoción. Hay 40 y tantos más como eso, y eso permite pues que se genere ya un movimiento de esporas. Muchísimos estudiantes de estos empiezan a crear sus propios ámbitos de trabajo académico, investigación, operativos, etc. Es los puntos saltantes del año 2000-2004. Ahora volvemos 10 años atrás. Pongámosle 1995. ¿Dónde lo encuentra la mitad de la década del 90? 95, 96, 97 estoy en el Congreso de la República haciendo el tema del archivo digital. Uh-huh. Estoy En Perú, es esto. en Perú, ¿Sí? sí. En Bien. Perú. En Perú estoy trabajando de cerca también soy consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, para el Ministerio de Justicia, para el Poder Judicial y para el Ministerio Público en los temas de informática y derecho. Entonces, transfiero también muchas de las cosas que tengo de Francia, las transfiero a los jueces, a los fiscales, en cursos, en consultorías.
Esos son los años 95 al 98, más o menos 99, que ya regreso a Europa nuevamente en los años 2000, finalizado el 2000, regreso a Europa. O sea, en 1999 al 2000 fedatarios y en los años 95 al 98 todo lo que es consultoría en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo para Poder Judicial, Ministerio Público. Y veo algunos temas también relacionados con las prisiones, como el Instituto Nacional de... Salteamos la década del 2000, pasamos a la del 2010, a la década del 2010 al 2020, ¿dónde lo encuentra? 2010, 2020 estoy haciendo cursos y preparando un libro que va a ser otro libro importante en mi vida, que es el libro de identidad digital. Se llama Derecho de la Informática, Derecho de Personas e Informática. Es un libro que publico yo en el 2016 en Lima, en Gristley, y sigo enseñando en la universidad entre Francia y Perú. Estoy estudiando, enseñando, y al mismo estoy investigando sobre estos temas que me interesa concluir. Es decir, ya hemos creado el tema de derecho informático de contratos, ya hemos creado el tema de derecho informático de personas, y ahora estoy trabajando sobre un libro que se llama el derecho informático de bienes informáticos. Bien. Viene todo un tema grande. No sé si me alcanzará el tiempo, pero es un poco el trabajo que me he dado, porque vi la experiencia que hizo mi profesor Michel Vivant, es uno de los principales asesores de la Unión Europea y que tuve yo como profesor de tesis, como profesor asistente de tesis, cuando él hizo su LAMI de la informática, Derecho de la Informática, que tiene un libro publicado por Kruger, que tiene alrededor de unas 2000 páginas, cuando lo vi por primera vez en el año 94, 95. Y él hablaba de todos los temas posibles relacionados con la informática. Yo quería darle el matiz latinoamericano y específicamente peruano. Entonces empecé yo por derecho de contratos, con estos dos coautores, Odilio González y Valentín Carrasco. Y el segundo libro lo quise dedicar al derecho de autor. Me falta ahora derecho de bienes y de repente tendrá pues, los otros temas de publicaciones accesorias. Hay un blog que yo creo que tú viste, Guillermo, es un blog en el cual ya hay 200 artículos que he publicado yo sobre diversos temas relacionados con derecho a la informática. Y uno de los temas que ha tenido más aceptación es el tema de notificaciones electrónicas. Uno de los grandes problemas que tenemos en el Perú, y muchos de los procesos caen en eso, es el tema de las notificaciones. En las notificaciones en el Perú hay dos tipos que han marcado mucho a los litigantes. Es la notificación por envío, o sea, se envían las notificaciones por el órgano emisor de notificaciones, sin que éstas puedan tener acuse de recepción, ni a su vez puede haber reciprocidad, es decir, que nosotros como litigantes podamos regresar el correo a la institución que lo envía. Y el segundo modelo de notificación es una modelo de notificación por depósito, es decir, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria deposita en un ámbito digital la notificación y es a usted de revisar o no la notificación. Ambas están deformadas. Y este artículo que he publicado yo hace unos 5 o 6 años todavía tiene muchísimas tráfico, porque se caen muchísimos de los procesos relacionados con esto. No se ha uniformizado, estandarizado la notificación en el Perú y pecamos todavía con establecer nuevas notificaciones. Y del otro lado hay otro artículo que me interesa mucho, que he publicado hace poco, se llama Caballo de Troya en las notificaciones electrónicas. Caballo de Troya en el encargo por gestión, se llama el artículo. Este encargo por gestión es una figura jurídica administrativa que permite a aquellas administraciones públicas que no tienen la capacidad para hacer determinado tipo de tareas, las haga otra institución. Lo que pasa es que SUNAT, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, ya tiene desarrollada, mejor,
tiene en tratamiento la planilla electrónica del Ministerio de Trabajo, con lo cual es capaz de intervenir, conocer, informarse de los diversos contenidos y datos que tiene esta planilla electrónica, de los empleados y los empleadores. Y del otro lado acaba de incorporar las notificaciones electrónicas de Sinergemin, es un organismo de minería, que le ha delegado por encargo de gestión a SUNAT todas las notificaciones que ellos hacen. Con lo cual SUNAT tiene información de datos personales, no solamente de minas, sino a su vez ahora de trabajo. Con lo cual es posible que ella haga, digo, y es posible, me cuido mucho de decir esta expresión, es posible que ella interacciones, que haga relaciones, que haga aproximaciones sobre el perfil de la persona, con lo cual se deforma todo el tema de la privacidad, la intimidad, los datos personales, los datos sensibles, etc. Entonces, son todos los artículos que están en el blog y que han provocado pues algunas reacciones, pero mucho menos de las que yo esperaba. Eh, el fútbol, hoy, ¿dónde lo tiene? El fútbol me tiene a mí, bueno, yo estoy con una doble sentimiento. El primer sentimiento es que los jugadores están siendo pagados en demasía en relación a lo que tienen. Ya no es un fútbol espectáculo, es un fútbol físico el que tenemos ahora. Me gusta mucho lo que hace Messi, no me gusta mucho lo de Neymar. Pienso que Messi no tiene la compañía que requeriría en el equipo argentino. Pienso que Mascherano se ha retirado muy temprano. Pienso que el fútbol argentino tiene todavía muchísima vigencia aquí en Europa, en Italia en particular, en Francia, en fin, hay muchísimos jugadores argentinos, hay muchísima técnica. Cualquiera que sea el equipo, no soy yo ni de River, ni de Boca, ni de otros donde han jugado y brillado algunos jugadores peruanos, Meléndez sobre todo. Pero creo que el fútbol lo veo ahora yo como demasiado dinero, demasiada, yo no sé si dinero, digamos, empobrecido, dinero turbio, porque no es posible que se gasten tantos millones para hacer transferencias cuando sabemos de que la situación en algunos de los países es muy mala. Claro. Admiro mucho yo pues a jugadores africanos que son capaces de, con lo que ganan, pues crear escuelas, no sé, construir pozos de agua. Sané, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Un caso ejemplar. Muchísimos jugadores, lo que le pasó a Ronaldinho ahora en Paraguay, que ha tenido necesidad de acudir a sus amigos africanos para que puedan sacarlo de prisión. O sea, pienso que Sí, sí. la dirigencia latinoamericana no está yendo en el buen sentido, está desviándose un poco tal como pasó con la FIFA hace algunos años. Hay unas cosas demasiado difíciles a creer con el arbitraje, con las sedes. Creo que el fútbol se ha prostituido en muchos casos. Y es el fútbol ya de fútbol espectáculo, el fútbol de recreación. Creo que hemos variado en ese sentido nuestra perspectiva sobre el fútbol. He visto los mejores futbolistas yo del mundo desde Pelé hasta ahora, pero creo que no se valora a otras profesiones que son mucho más riesgosas, en el caso de Claro. los médicos ahora y otros. Ujú. Hay una deformación en el fútbol que no me gusta. Doctor, se nos está acabando el tiempo. Le hago dos últimas preguntas. ¿Qué le diría si tuviera la máquina del tiempo y pudiera viajar allá por la década del 60 o 70 a ese chico que estaba esperando que le entreguen la planilla esa que completó al entrar la secundaria? ¿Qué le diría antes de que reciba esa planilla? ¿O qué consejo, si es que le diría algo también? No sé, era demasiado ingenuo en esas épocas. Creo que el mundo era diferente. Creo que era
el valor de la verdad, de la franqueza, el respeto, esas cosas, ¿no? Cosas que hemos perdido y que yo sigo creyendo que debemos recuperarlas. Soy un, soy un ferviente admirador de Mujica en Uruguay, soy ferviente admirador de Mercedes Sosa y sus compromisos, de Facundo Cabral. Creo eso, ¿no? Creo en la validez, la humanidad del ser humano, ¿no? Creo que son valores que tenemos que recuperar. Si tuviera que viajar, o si pudiera viajar, no sé, vamos a ponerle al 2000, no le voy a decir al 2040, porque ya esto cambia todo tan rápido, van pasando tantas cosas que uno no sabe qué puede esperar. Pero hagamos de cuenta 2025. Hagamos de cuenta que usted se puede trasladar al 2005. ¿Cuál cree que es el tema para esa época que podría llegar a ser el boom? Como ahora por ahí es el tema de datos personales, o por ahí es el tema del LegalTech. ¿Cuál cree usted que podría llegar a ser el tema que en ese momento esté en carpeta? Es decir, algo que ahora debería estar floreciendo y que para esa época ya esté consagrado. Yo pienso que el tema que va a ser muy importante a futuro va a ser el tema de la moneda electrónica, Ujú. por una serie de razones, ¿no? Hay una caída muy rápida que se va a producir del dólar, se acuerda del Bretton Woods y los problemas de la deuda, los problemas de la creación de la moneda china, igualmente, moneda electrónica. Creo que el fintech igualmente va a tener una importante ascendencia sobre esto, pero creo que va a ser el tema, el tema principal, el tema del refugio, el tema de la minería, de Ujú. la moneda. Pienso que es eso. Ninguna economía todavía se ha centrado sobre el tema de cómo es que la moneda representa el valor del trabajo. Regreso yo a mis fuentes económicas y vemos que cada vez más, pues, esas transferencias que hay en el comercio, esta mundialización, el pago de la moneda virtual, en fin, va a tener una incidencia importante, más allá de toda connotación. Y un segundo tema que va a ser igualmente importante va a ser el tema de la conducta, tema conductual, es decir, las tecnologías de ahora son capaces de anticipar, predecir, establecer perfiles y conductas de las personas. Y eso es terriblemente peligroso, porque pues, vamos a descubrir lo mejor y lo peor de las personas. Y esos temas son ya no de temas puramente tecnológicos, sino de un tema que tiene que ver con la cultura nuestra, ¿no? Con el humano. Es decir, pasamos ya de la cultura de tribu nómada, pasamos al sedentarismo y del sedentarismo pasamos a la privacidad, a la intimidad. Habrá que establecer cuáles son los límites de la próxima cultura. ¿Qué cultura? Del voyeurismo, de aquel que ve todo. O sea, me parece que los nuevos algoritmos que se están produciendo pueden establecer una conducta y esa anticipación de la conducta puede generar desórdenes sociales importantísimos. No pueden deformarse y desfigurarse las honras y las imágenes de la persona. Bien, hemos llegado a la finalización del programa, doctor. La verdad, riquísima su historia. Yo le agradezco muchísimo que nos haya dejado entrar un poquito ahí en su historia, en sus comienzos, en sus gustos, en sus presentes. La verdad que, nada, es un placer enorme haberlo tenido entre nosotros aquí en Había una vez. Y si quiere decir algunas palabras de despedida, por favor, a la gente. Bueno, lo que espero yo, como en todo grupo, es de que este grupo se mantenga, permanezca, porque las instituciones que permanecen son las que permiten desarrollar y profundizar en los aportes. Esperemos que el aporte de los que participan en este grupo, pues, prevean que no solamente hay un tema de, digamos, de aplicación de la informática al ámbito jurídico, sino sobre todo hay una regulación que debe mantener el derecho. El derecho está por encima de esto y el derecho significa regresar a las fuentes. Regresar a las fuentes es la finalidad de todas las sociedades, el ser humano, la persona humana, y sus derechos y sus obligaciones. Entonces no hay que olvidar de que la tecnología no es sino un instrumento que debe permitir de que la persona se realice. Y es este
el principal mensaje, ¿no? Que el derecho y la persona puedan mantenerse en eso, sus facultades, las potestades que tiene. Creo que es la última barrera que tenemos nosotros antes de que pudiera la tecnología afectar mucho más lo que afecta ya a la... Muy bien, así estaba pasando. Había una vez un peruano con una pata en Francia, otra pata en Perú. El problema es que allí hay un problema de los músculos que se estiran tanto que te duelen. Claro, poner una pata aquí y otra allá, O sea, es complicado. algunos músculos te duelen. Muchísimas gracias, doctor. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Había una vez Carlos Ferreira, de Perú. Ferreiros, perdón. Carlos Sí. Ferreiros, de Perú, descubriendo o armando el derecho informático que tanto nos gusta. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Guillermo, muchísimas gracias. Hasta la próxima.